Decimos, la unidad 1 se llama cinemática de partículas. Y dentro de esta unidad tenemos varios subtemas que se los voy a dictar nada más. Entonces, de aquí seguiría el 1.1, que se llama desplazamiento, velocidad y aceleración. Desplazamiento, velocidad y aceleración. Seguiría el tema 2.2. Se llama movimiento rectilíneo uniforme. Punto 3. Movimiento uniformemente acelerado. ¿Podría volver a repetirlo, profe, por favor? Y el 2.4, movimiento uniformemente acelerado. Uno punto cinco. Aquí me equivoqué en esta numeración, sería 1.2, 1.3. Profe, no dijo el 2.4. Sí, ahorita lo repetimos. Es que la numeración más bien es 1.1, 1.2, Ah, ok. 3, 4, 5. Entonces aquí es 1.4. Y entonces, a ver, ahorita lo repetimos, sería 1.4 es movimiento curvilíneo. Movimiento curvilíneo. Vamos, ahora sí sería 1.5. Vectores de posición. Velocidad. Y aceleración.
Y 1.6. Componentes rectangulares. ¿Podría repetir el 1.6, por favor? 1.6 componentes rectangulares. Yes. .7 componentes tangencial y normal. .8 componentes radial y transversal. Componente que y transversal, disculpe, es que se cortó un poco. Componentes radial y transversal. Gracias. Seguimos 1.9. Movimiento de varias partículas. Entre paréntesis, dependiente y relativo. Entre paréntesis, dependiente, relativo. Y pasamos a la unidad 2. Que se llama cinética de partículas. Seguimos con el 2.1. Cinética de partículas y luego 2.1. Segunda ley de Newton. Entre paréntesis, masa, peso, sistema de unidades. Dos punto dos, fuerzas tangenciales y normales. Dos punto tres, fuerzas radiales y transversales. Fuerzas, perdón, profe. Radiales y transversales. Con el 2.4,
trabajo de una fuerza. Punto 5. Energía potencial y cinética. Punto 6. Principio de trabajo y energía. ¿Cómo, perdón? Principio de trabajo y energía. Gracias, profe. Seguimos con 2.7. Potencia y eficiencia. Dos punto ocho. Principio de la conservación de la energía. Dos punto nueve. Principio de impulso y cantidad de movimiento. Y sigue unidad 3. Que se llama cinemática del cuerpo rígido. Y seguimos con el subtema 3.1. Traslación de cuerpo rígido. ¿Podría repetir, profe? 3.1. Translación de cuerpo rígido. ¿Qué? Disculpe. Translación.
Ok, gracias. Traslación de cuerpo rígido. 3.2. Rotación alrededor de un eje fijo. En 3.3. Movimiento plano general. Movimiento plano general, entre paréntesis, análisis de velocidad y aceleración. Sí, unidad 4. Cinética de cuerpos rígidos en movimiento plano. Cinética de cuerpos rígidos en movimiento plano. Otro 1. Ecuaciones de movimiento de un cuerpo rígido. Otro 2. Movimiento angular de un cuerpo rígido en el plano. Otro 3. Movimiento plano de un cuerpo rígido. Principio
principio de trabajo y energía. Entonces serían las 4 unidades que componen el temario. Como podemos ver, son 4 unidades. 2 unidades están dedicadas para partículas, ese sistema cinemática, una para unidad para cinemática de partículas, la otra unidad para cinética de partículas, y las otras 2 unidades están dedicadas para cuerpo rígido, una para cinemática de cuerpo rígido y la otra para cinética de cuerpo rígido. Entonces ahí vamos a ver también la diferencia entre cinemática y cinética, y también la diferencia entre partícula y cuerpo rígido. O sea, como vemos, 2 unidades están para cinemática y 2 unidades para cinética. Entonces, estaríamos viendo cinemática de partículas, cinemática de cuerpo rígido, cinética de partículas, cinética de cuerpo rígido. Y entonces, como decimos, vamos a ver la diferencia entre partícula y cuerpo rígido, la diferencia entre cinética y cinemática. Ese sería el temario, y entonces vamos ahora a anotar la bibliografía. Aquí nos marca algunas fuentes de información, algunos libros que son ya muy bien conocidos. Entonces, uno de ellos es el de Beer and Johnston. El Beer probablemente lo estuvieron utilizando para estática. Normalmente es el que más se utiliza. Y serían casi los mismos que estuvieron utilizando para estática, nada más que ahora para dinámica. Y decíamos, uno de ellos es el Beer. En realidad se llama mecánica vectorial para ingenieros, y hay varias ediciones. Cualquiera de ellas puede ser útil. Aquí nos marca la 8ª edición, pero cualquier edición útil de alguna manera. Son muy pequeños los cambios que hay entre una y otra. También otro que ha sido muy utilizado es el de Hiveler. Y también se llama mecánica vectorial para ingenieros, y es, decíamos, el de dinámica, que son los mismos que son para estática, pero sería el de dinámica. Entonces, tanto el Beer como el Hiveler son los más utilizados. También hay otro que es el Sandor, también se llama ingeniería mecánica, y también sería el de dinámica, porque como mencionábamos, hay tanto para estática como para dinámica.
Otro es el de Sándor, Vela Sándor se llama el autor, y el título se llama Ingeniería Mecánica, y sería el tomo de dinámica. Entonces, serían esos tres. Aquí nos marca otro que es de Bedford. Este no lo he utilizado, pero debe ser muy parecido. Anotar aquí también, en caso de que lo puedan conseguir, también puede ser muy útil. Vean lo que estaríamos utilizando de alguna manera, una forma de evaluar. Pues vamos a estar haciendo los exámenes, y también vamos a asignar algunas tareas, y las cuales serían ejercicios, serían problemas o ejercicios que de alguno de estos libros, ya les indicaría yo qué ejercicios serían para la tarea. Entonces, eso sería lo que corresponde a la bibliografía. Entonces, estaríamos asignando tareas, estaríamos haciendo los exámenes correspondientes a cada una de las unidades. Como son 4 unidades, estaríamos haciendo un examen por unidad. Otras veces, en otras materias, cuando son más unidades, a veces juntamos las 2 unidades juntas, pero aquí, como son nada más 4, entonces estaríamos haciendo un examen por cada unidad. Y ya les indicaría yo también la fecha de los exámenes, y sería promediar el examen con la tarea. Entonces, es importante que realicen la tarea y la entreguen para que se promedie con su calificación del examen. De otro modo, no alcanzarían. Sería básicamente el 50% cada uno. Entonces, nada más con el puro examen o nada más con la pura tarea no alcanzarían una calificación aprobatoria. Y entonces, también más adelante, depende cómo sigamos aquí con la metodología, si seguimos en línea o se regresa de manera presencial. Entonces también sería la forma en cómo estaríamos haciendo los exámenes y entregando las tareas. Anteriormente estuvimos utilizando Classroom, en el cual pues, se suben las tareas, y es muy conveniente. Entonces a mí me ha parecido muy conveniente hacerlo de esa manera, pero sí, yo creo que así lo seguiríamos haciendo, independientemente de si regresamos a manera presencial. De todos modos, creo que las tareas se podrían seguir utilizando en Classroom, utilizando Classroom, y el examen ya se haría de manera presencial en esos casos. Entonces sería lo que corresponde a la forma en cómo vamos a estar llevando a cabo el curso. Entonces decíamos, vamos a continuar, vamos a comenzar con algunos conceptos que corresponden al primer tema, que decíamos es acerca de desplazamiento, velocidad y aceleración.
desplazamiento, velocidad y aceleración. ¿Tienen algún comentario respecto a la forma en cómo vamos a evaluar y todo tareas o algo? Para lo Sí. Apagó el micrófono. ¿sí me escuchó? Sí, ya se escucha. Classroom va a mandar un link o algo para meternos al grupo. Para Classroom, sí. Después para Classroom, sí. Estaría enviándoles alguna liga para que se anexen en el grupo. Ok, gracias. Sí, está bien. Entonces, vamos a comenzar con lo que es el primer tema, el primer subtema. Decíamos, la primera unidad en sí está dedicada a la cinemática de partículas, y el tema 1.1 está dedicado al desplazamiento, velocidad y aceleración. Entonces, para ello, bueno, estos son tres importantes conceptos que estaremos utilizando siempre a lo largo de toda la materia, de todos los 4 temas, lo que es desplazamiento, velocidad y aceleración. ¿Por qué? Porque estos son las características del movimiento. Cuando buscamos describir el movimiento, lo describimos en términos de su velocidad, de su aceleración, de desplazamiento de algún cuerpo. Pues para poder definir o entender estos conceptos, hay que entender otros conceptos un poco más sencillos. Entonces, primero vamos a definir lo que es en sí la dinámica. Entonces, lo que es la dinámica, pues, como decíamos anteriormente, cursaron la otra materia de estática, en la cual estuvieron estudiando los cuerpos en reposo y en equilibrio estático, cuerpos en reposo, en donde se analizaban casos en donde la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a 0. La sumatoria o la fuerza neta, la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un determinado objeto, un determinado cuerpo, es igual a 0, y por lo tanto este objeto se encuentra en reposo, y ese fue todo el estudio de la estática. Pues el estudio de la dinámica, a diferencia de la estática, es el estudio del movimiento de los cuerpos. Entonces, la dinámica es el estudio del movimiento de los cuerpos, así como la estática es el estudio de los cuerpos en reposo. En este caso es el estudio del movimiento de los cuerpos o de los cuerpos en movimiento. Entonces, de alguna o de otra manera se puede definir como el estudio del movimiento de los cuerpos o el estudio de los cuerpos en movimiento. Entonces, este movimiento de los cuerpos se puede estudiar de manera geométrica o de manera cinética. Es decir, se puede estudiar sin atender las causas que lo provocan, o bien atendiendo las causas que lo provocan. Entonces, es de ahí de donde tenemos dos divisiones de la dinámica, dos ramas, dos ramas de la dinámica. Una es para la cinemática y otra para la cinética. Entonces, por eso veíamos ahí en el temario que está dividido en 4 unidades, y 2 de ellas están dedicadas a la cinemática, 2 a la dinámica. Y entonces decíamos aquí la dinámica se
se puede dividir en dos partes o en dos ramas, en dos secciones. Estas serían, por un lado, la cinemática y por otro, la dinámica, la cinética. Y es donde vemos que por eso es que las unidades del temario están divididas de esta manera. 2 unidades para la cinemática y 2 unidades para la cinética. Y también se puede estudiar la cinemática de una partícula, la cinemática de un cuerpo rígido, lo cual también vamos a ver la diferencia entre estos dos casos. Aquí tenemos que se divide en cinemática y cinética. Entonces, también podemos, entonces ahora sí decir la diferencia entre la cinemática y la cinética. Entonces, la cinemática se refiere al estudio del movimiento de los cuerpos sin atender a sus causas. Ya el movimiento, atender sus causas. Sería la cinemática. Y por otro lado, la cinética es el estudio estudia atendiendo a sus causas, estudia el movimiento atendiendo a sus causas. Esa sería de manera sencilla la diferencia entre la cinemática y la cinética. Sería de manera sencilla. Por un lado, la cinemática se encarga de estudiar el movimiento sin atender sus causas, es decir, nada más la pura geometría del movimiento. Estudiamos la velocidad o la aceleración, o escribimos el movimiento sin saber o sin que nos interese por qué se está produciendo este movimiento o qué es lo que va a suceder después. Nada más nos interesa determinar las características de este movimiento. Y en la cinética sí nos interesa estudiar las causas de este movimiento y las causas que producen este movimiento. Lo vamos a poner aquí entre paréntesis, son las fuerzas. Entonces, la cinética estudia el movimiento atendiendo a sus causas, o sea, las fuerzas. Las fuerzas son las causas del movimiento. Entonces,
Entonces decíamos, para describir lo que es el desplazamiento, la velocidad y la aceleración, es importante que conozcamos estos conceptos fundamentales. Entonces decíamos, podemos recordar que de las leyes de Newton, lo cual nos mencionan acerca del movimiento o nos hablan acerca del movimiento. Ahí también, en particular, la segunda ley de Newton nos dice que fuerza igual a masa por aceleración. Y es básicamente también lo que se estuvo utilizando en estática, en la cual se considera que un cuerpo está en reposo, no hay aceleración, esto es igual a cero, y por lo tanto la sumatoria de fuerzas es igual a cero. En este caso, cuando no está en reposo y un cuerpo está en movimiento, entonces puede llegar a tener una aceleración o puede estar moviéndose con velocidad constante. Y son las causas del movimiento, son las fuerzas. Como decíamos, el estudio de la dinámica se remonta a tiempos precisamente de Newton y de Galileo, ya que estos científicos son los que contribuyeron principalmente a esta disciplina, y en particular con los desarrollos que se obtuvieron mediante las leyes de Newton, es como se puede analizar el movimiento de los cuerpos. Entonces, las leyes de Newton, Galileo, que también estudió el movimiento en caída libre de los objetos, movimiento rectilíneo, la ley de la gravitación universal, la ley de la gravedad, son avances que ocurrieron para el desarrollo de esta disciplina. Entonces se remonta a estos tiempos, y posteriormente se han ido aplicando estos principios, se han ido aplicando para diferentes aplicaciones que surgen en aplicaciones más modernas, como son en vehículos, en proyectiles, aviones o satélites, muchas cosas que están en movimiento. Entonces, inclusive para la mecánica de fluidos también, la segunda ley de Newton corresponde a lo que en mecánica de fluidos es las ecuaciones de Navier-Stokes, que predicen el movimiento de los fluidos. Entonces, ahí donde está toda la base que produce estos avances. Entonces, para comenzar con el estudio del movimiento, estaríamos estudiando el movimiento rectilíneo. De hecho, aquí nos menciona el tema 1.2 como movimiento rectilíneo uniforme. Sin embargo, lo vamos a juntar con el tema 1.1 y 1.2, ya que están muy relacionados. El movimiento, para poder entender los conceptos de desplazamiento, velocidad y aceleración, necesitamos considerar el movimiento de algún cuerpo, de algún objeto, y la forma más sencilla o más simple de considerar es el movimiento rectilíneo. Entonces, por eso es que está muy relacionado. Y decíamos, también, como veíamos ahí en el temario, está dividido en las unidades, en dos están dedicadas al movimiento de partículas, y otras dos unidades están dedicadas al movimiento de cuerpo rígido. Entonces aquí vamos a definir lo que es una partícula.
Y posteriormente, en la siguiente unidad, cuando empecemos el estudio de movimiento de cuerpo rígido, definiremos el concepto de cuerpo rígido. Aquí también, para poder continuar analizando el movimiento, necesitamos, si nos vamos a enfocar al movimiento de una partícula, necesitamos definir lo que es una partícula. Es una partícula, en este caso, en el dinámica, se refiere a un cuerpo o un objeto que tiene masa, pero sus dimensiones son insignificantes. La partícula tiene masa, pero sus dimensiones son insignificantes. Entonces, esa es la forma en cómo consideramos que un cuerpo es una partícula en el caso de un análisis en dinámica. Esto, a diferencia de lo que normalmente conocemos como partículas en otros campos, en otras áreas, en la vida cotidiana, normalmente también decimos una partícula es pues algo muy pequeño, algo muy pequeño, casi de dimensiones muy pequeñas, como por ejemplo partículas de polvo, partículas suspendidas, de contaminantes, o cuando un spray así, salen muchas gotas muy pequeñas de tamaños milimétricos o de micras de tamaño. También así decimos son partículas. Normalmente eso es a lo que nos referimos en la vida cotidiana, pero en este caso de dinámica, para definir una partícula, o cuando hablemos de una partícula, nos estaremos refiriendo a un cuerpo que tiene masa, pero que sus dimensiones son insignificantes. Y cuando nos referimos a insignificantes, también quiere decir que no importan. No quiere decir que sean pequeñas, sino que quiere decir que no importan. Y no importan porque no influyen en el resultado del análisis. Es decir, podemos considerar una persona que va en movimiento, o un automóvil, y tiene dimensiones que no son pequeñitas, así como decíamos, como el polvo, sino que son dimensiones que sí son significantes en otros ámbitos, en otros aspectos, pero para el movimiento que estamos analizando, sus dimensiones no nos interesan, o no importan. Podemos decir aquí, en vez de insignificantes, podemos decir que no importan. Sí, no son importantes, no son importantes. Y decimos no son importantes porque no influyen en el resultado del análisis que estamos realizando. Cuando decimos, por ejemplo, un automóvil viajó una distancia de 10 kilómetros a 10 kilómetros por hora, por lo tanto calculamos el tiempo, cuánto tiempo tardó en recorrer esa distancia a esa velocidad. No son importantes sus dimensiones, y por eso no se consideran, y entonces lo consideramos como una partícula, como si nada más tuviera masa, y no nos interesan sus dimensiones. Y de hecho, si nada más estudiamos así
sino sin importarnos también las fuerzas o las causas que causan el movimiento, que son las fuerzas. Entonces tampoco nos interesa la masa, y en ese caso estaríamos analizándolo de manera cinemática, nada más estudiando el movimiento sin atender a sus causas. Ese es un ejemplo de la cinemática. Decimos, queremos saber la distancia que recorre un automóvil a cierta velocidad durante cierto tiempo. No necesitamos saber ni la masa, ni sus dimensiones, ni tampoco las fuerzas que actúan sobre él. Sabemos la velocidad, sabemos la distancia o el tiempo, y podemos calcular el tiempo nada más. Eso es la cinemática. No nos interesan sus causas. Y por otro lado, cuando aplicamos la segunda ley de Newton de fuerza igual a masa por aceleración, entonces ahí sí estaríamos atendiendo la fuerza, estaríamos atendiendo sus causas, que son las fuerzas, y estaríamos utilizando la cinética. Entonces sería una partícula para el caso de lo que estamos analizando en este caso en dinámica. Sería un cuerpo que tiene masa, pero sus dimensiones no son importantes. Y entonces decíamos, no nada más son cuerpos pequeños, pueden ser inclusive un cuerpo de dimensiones muy, muy grandes, pero que no importan, que no afectan el resultado de lo que estamos analizando. Entonces también decíamos, junto con este tema, estaríamos viendo lo que es el movimiento rectilíneo, ya que es la forma más simple o sencilla de analizar el movimiento, sería el movimiento rectilíneo. Y entonces lo estaremos aquí de manera conjunta con los conceptos de desplazamiento, velocidad y aceleración. Lo estaríamos analizando también aquí para poder entender estos conceptos, ya que de otro modo no lo entenderían estos conceptos sin tomar en cuenta algún tipo de movimiento que se esté llevando a cabo. Entonces ya aquí juntamente estaremos viendo el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces ya una vez que definimos lo que es una partícula y cómo se puede estudiar su movimiento, ya sea cinemática o con la cinética, que son partes de la dinámica y que es el estudio del movimiento de los cuerpos, entonces buscamos definir estos conceptos de desplazamiento, velocidad y aceleración, utilizando la forma más sencilla de movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, este tipo de movimiento, con su nombre lo dice, es precisamente cuando el cuerpo se mueve en línea recta. En este caso, un cuerpo, vamos a estarnos refiriendo a una partícula. Entonces es cuando una partícula se mueve en línea recta. Sería el movimiento rectilíneo uniforme. Y uniforme es que tiene una aceleración constante. Entonces ahí, para describir el movimiento, decíamos, utilizamos
estas características del movimiento que son desplazamiento, velocidad, aceleración, pero también para entender estos conceptos hay que definir también otros conceptos previos. Decíamos ahí el concepto de partícula que ya tenemos ahí, que es un cuerpo que tiene masa, pero sus dimensiones no son importantes. También necesitamos definir lo que es una posición. Entonces, para ello vamos a considerar un sistema de coordenadas en una sola dimensión. Entonces sería una sola dimensión, tendríamos una línea recta, la cual tiene un origen O y va en dirección X. Entonces sería un sistema de coordenadas que utilizaríamos para definir el movimiento rectilíneo uniforme. Como es una línea recta, entonces nada más necesitamos una sola dimensión, que sería en X, y el sistema de coordenadas sería nada más una línea recta en un solo eje. De ahí podemos definir lo que es decíamos, la posición, lo que es la posición de una partícula. Y esta pues es la ubicación en el sistema de coordenadas de una partícula. Ubicación de un cuerpo en un sistema de coordenadas. Aquí podemos ubicar a un determinado cuerpo, una partícula, dejemos aquí en algún lugar en este sistema de coordenadas, en este eje. Y entonces eso sería su posición. La posición sería X, esto podríamos decir es su posición X1, podemos llamar. Esta sería la posición. También podría moverse y cambiar su posición a otro lugar más adelante, y entonces ahí tendríamos otra posición, otra ubicación. Y en ese caso tendremos ahí otra posición que podemos llamar X2. Entonces, a partir de ahí, de estos conceptos, podemos
definir ahora sí lo que es el desplazamiento que nos marca aquí, el desplazamiento, velocidad y aceleración. Entonces, para definir el desplazamiento necesitamos tener una posición, o tenemos que tener algún sistema de coordenadas, tenemos que tener alguna posición en la cual se ubica algún cuerpo. Entonces, sí, y teniendo eso, podemos definir el desplazamiento. Pues el desplazamiento va a ocurrir cuando, decíamos, aquí se ubicaba esta partícula o este cuerpo inicialmente en esta posición 1 y después se mueve hacia otra posición 2. Entonces ahí va a haber un cambio de posición, y eso es lo que se conoce como desplazamiento, ese delta X. Entonces ahí el desplazamiento lo podemos definir y es precisamente un cambio de posición. Es el cambio de posición. La partícula vamos a poner de una vez, ya que nos estamos refiriendo a partículas. Entonces sería el cambio de posición de un cuerpo, de una partícula. Entonces ahí ese delta X en su posición estaba en X1, después cambia a X2, entonces ese cambio es el desplazamiento. Entonces decíamos, estos son conceptos fundamentales, conceptos importantes para seguir definiendo conceptos que definen la cinemática y la cinética del movimiento. Entonces, en ocasiones nos interesa nada más el desplazamiento, en ocasiones nos interesa la velocidad y aceleración, que son otros de estos conceptos que también estaríamos definiendo. Entonces aquí también habría que... Profe, delta X se considera el desplazamiento, ¿no? Sí, delta X es el desplazamiento, es el cambio de posición. Entonces aquí es importante no confundir que con distancia recorrida. Otro concepto que también hay que definir aquí también para no confundir. Distancia recorrida. Esta distancia es la trayectoria. Es la trayectoria que sigue el cuerpo o partícula. Esa sería la distancia recorrida, y decíamos aquí lo importante de diferenciar la distancia con el desplazamiento es que no son iguales. Son iguales la distancia con el desplazamiento, porque puede darse el caso en donde sean iguales, pero también en general no lo son.
Entonces tenemos aquí un sistema de coordenadas con origen O y en el eje X, pues podríamos tener una partícula o un cuerpo que inicialmente se encontraba aquí en alguna posición 1, después realizó este movimiento, o sea, se movió hacia adelante y luego se regresa, se mueve hacia adelante y después se regresa y vuelve a llegar a algún punto cercano a su estado inicial. Entonces aquí el desplazamiento sería nada más es delta X y la distancia recorrida la distancia recorrida sería toda la trayectoria, sería toda esta distancia punteada, digamos. O sea, y toda esta distancia recorrida, toda la trayectoria es la distancia, mientras que el desplazamiento es más corto que la distancia. Aquí podemos ver que, por ejemplo, si un cuerpo se mueve hacia adelante y luego se detiene y se regresa, vuelve a llegar al mismo punto de partida, su desplazamiento, ¿cuánto sería? No hay desplazamiento. Ahí en ese caso no hay desplazamiento, sería 0. Sin embargo, la distancia sería pues todo lo que recorrió. Entonces ahí es la diferencia entre la distancia y el desplazamiento, la distancia recorrida y el desplazamiento. Entonces sería esto lo que es la distancia, el desplazamiento, la velocidad. También ahí vamos a ver lo que es velocidad promedio, velocidad, rapidez promedio. Y sin embargo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Vamos a pasar lista y dejamos hasta aquí por el día de hoy. Entonces, Bravo Cruz. Ahí anda. Creo que no se le escucha. Bueno. Burgos Leiva. Presente, profe Burgos Leiva. Sí. Callejas Moctezuma. Presente. Sí. De la Cruz Martínez. Presente, profesor. Sí. Delgadillo Bautista. Presente, profe. Sí. Díaz Pérez. Presente, profesor. Sí, está bien. Domínguez Espinosa. Presente. Escalona López. ¿Dónde está? Escalona López. Espinosa Costilla. Presente. Esquivel Rayo. ¿Me escucha? Sí. Esquivel Rayo, profe, presente. Sí, está bien. Flores Díaz.
Sí. Fragoso Ibarra. González Guerrero. Profe, Sí. González Juárez. Presente. Sí, está bien. González Salinas. Presente, profe. Hernández Barrea. Presente. Hernández Campos. Presente. Hernández Ramírez. Presente, profe. Islas Juárez. Presente, Islas Juárez. Sí. Juárez Pérez. presente, profe. Sí. López Nájera. Ahí está. López Noriega. Ahí está. Mendoza Hernández. Meseño Hernández. Presente, profe. Salvo González. Presente, profe. Sí. Pineda. Ahí está. Prieto López. Presente. Sí. Ramírez Rivera. Reyes López. Ramírez, Ramírez Rivera, sí. Reyes López. ¿Profe, me escucha? Creo que ya me Sí. escucha. Ah, Sí. perdón, es López Sí. Noriega. No entiendo por qué el micrófono no funcionaba. No, bueno, sí, está bien. López, Gracias. Sí, López Noriega. Gracias. ujú. Ramírez Rivera. está Ramírez Rivera. Sí. Reyes López. Presente, profe. Sí. Sánchez Ángeles. Presente. Sí. Solís Álvarez. Presente, profe. Ujú. Urbano Pérez. Ahí está. Vargas Flores. Sí. Vázquez García. Presente, profe. Sí. Sí, entonces serían todos. Por aquí algunos que nos escucharon, creo que están en el chat, escribieron mensaje. Está Bravo Cruz, González Guerrero, Mauricio Escalona, López Noriega, López Nájera, Ramírez Rivera. Sí, serían todos. García Cortés también. García Cortés, no, creo que no estás en la lista. Urbano Pérez, sí, sí está. Sí, ya. Entonces, nada más, García Cortés, creo que no estás en la lista. No sé si anotaste después o por qué no aparece. Voy a checar la lista. Otra vez voy a volver a checar la lista. A lo mejor aparece después, porque luego a veces cuando no se inscriben pronto y después aparecen después en la lista.
Sí, entonces, serían todos algún comentario. Bueno, sí, ¿usted graba las clases? Sí, lo voy a grabar, sí. Una pregunta, profe. ¿El examen va a venir igual teórico o va a ser puros problemas? Sí, casi problemas. Ok, gracias. Sí. Sí, entonces decíamos por ahí alguien que faltaba en la lista. García, no está en la lista, entonces voy a ver si en la última lista ya está. Sí, entonces sería todo. Entonces nos vemos la próxima el viernes. Sí, el viernes. Hasta luego. Sí, hasta luego. Sí. Sí, hasta luego. Profe. Sí, hasta luego.